Ya, entonces voy a empezar compartiendo mi pantalla. Ya, por favor me avisan si se ve. Se ve, ok. Ya, ya. Ahora sí. Ahora nos toca avanzar lo que son los temas para el tercer parcial. Y como siempre vamos a empezar con una pequeña teoría para que conozcamos bien a los reactores, sus ecuaciones de diseño, las fórmulas que se usan y para empezar a resolver ejercicios. Entonces vamos a comenzar. Todo ese parcial ya es la aplicación del primero y el segundo. Aquí ustedes van a aplicar todos los métodos que han aprendido en el primer parcial y el segundo. En tratamiento de datos cinéticos, método diferencial, método integral, trabajar con ejercicios que estén a volumen constante o a volumen variable. Y ya es directamente aplicar la ecuación cinética a estos reactores. Entonces en este parcial ustedes ya empiezan a diseñar reactores. Ahora, hay tres tipos de reactores con los que se trabaja. Uno es el reactor batch. Como pueden observar, si ustedes hicieron un balance de materia, de esa forma sale la velocidad de reacción. Y aquí está en función de volumen porque se trabaja como si fuese uno a volumen variable. Ya cuando es a volumen constante, este volumen entra dentro, debajo de los números de moles, con el volumen se hace concentración. ¿Sí? Simplemente es ese paso. Ahora, este tipo de reactores con el que prácticamente se trabaja todos los ejercicios, porque ya es la representación de velocidad de reacción igual a 1 sobre volumen, diferencial del número de moles respecto del tiempo. Aquí, como en el caso de el reactor, perdón, a volumen variable, trabajamos con número de moles. Entonces lo que se hace es cambiar esto. Hacemos un balance, el número de moles final va a ser igual al inicial, 1 menos la conversión, lo diferenciamos para reemplazar, se reemplaza todos estos términos y nos queda la siguiente ecuación. Como pueden observar, se hace una integración solamente en función del tiempo. Después la integral se queda. Esta sería entonces la ecuación para un reactor a volumen variable en un reactor batch. Entonces, lo que más se calcula en este tipo de reactores es el tiempo. Y la forma de esta ecuación es: el tiempo es igual a la concentración sub cero integral de una conversión 0 a una conversión x de a del diferencial de la conversión sobre 1 más d x de a por, aquí pueden ver la ecuación cinética de la reacción. Aquí con este término ya se está considerando lo que es a volumen variable. Ahora, a volumen constante directamente se usa esta ecuación. Como pueden ver, ya no se trabaja con moles ni volumen porque ya eso se lo trabaja como concentración. Entonces, la ecuación cinética es igual a menos el diferencial de la concentración de A respecto del tiempo. Se despeja el tiempo para colocarlo en función de una ecuación. Y esto queda de esta forma. El tiempo es igual a menos el integral de una concentración sub 0 a una concentración concentración de A final por el diferencial de la concentración de A, todo sobre la velocidad de reacción. Entonces es muy importante para este reactor saber cuándo estamos trabajando a volumen constante y a volumen variable. Podemos usar una de las dos ecuaciones. Ya. Ahora vamos a hablar de los otros dos reactores. La diferencia con el anterior es que era un reactor discontinuo. Los siguientes dos no. Trabajan a flujo constante. En este tipo de reactores que tienen alimentación, se trabaja con esas dos ecuaciones más. El tiempo de residencia, esta ecuación del tiempo de residencia es igual al volumen del reactor sobre el flujo volumétrico. Por sus unidades, esto va a ser metros cúbicos sobre metros cúbicos por hora. Las unidades del tiempo de residencia va a estar en función del tiempo, que pueden ser horas, minutos, segundos. Después, la otra ecuación es el flujo molar. El flujo molar es igual a la concentración de sub cero por el flujo volumétrico. Las unidades de esto siempre va a ser moles sobre cualquier unidad de tiempo, minutos, segundos, horas. Entonces, con estas dos ecuaciones ya podemos trabajar con estos dos reactores. El primero,
El reactor de flujo de mezcla completa. Este es un reactor que tiene alimentación. Como pueden observar, es bueno hacer este esquema siempre. En el ingreso al reactor siempre va a haber una concentración de A sub 0, no va a existir conversión, va a ser igual a 0, va a tener un flujo volumétrico y igual el flujo molar. Que como pueden ver, todo está en función de la concentración de A sub 0, B sub 0, el flujo molar, así que no hay problema para encontrar ninguno de estos. Una vez que ingresa, reacciona. El reactor propio tiene su velocidad de reacción y el volumen que ocupa. Ahora, cuando sale, ya es un flujo que ha sufrido una reacción, así que hay parte del reactivo que ya se ha convertido. Entonces, aquí ya la concentración cambia. A ver, voy a meter. Ya. Listo. Ahora, la concentración final ya es diferente a la inicial. La forma de darse cuenta es que esta siempre va a ser menor a la inicial. Va a existir una conversión, esta siempre va a ser mayor a 0. En el caso del flujo volumétrico, no siempre cambia, eso tienen que fijarse en función del flujo molar. Si ya les da otro flujo molar es porque ha cambiado. Ahora, como pueden ver en un balance que se hace aquí, este ya es un balance macro, en el cual directamente se toman los flujos, flujo inicial, que sería la entrada, menos el flujo de salida, menos el consumo, en este caso es la velocidad de reacción, igual a la acumulación. En este caso no hay acumulación, por eso es igual a 0. Aquí se usa este término del flujo final, molar final, que es igual al flujo molar inicial, 1 menos la conversión. Es igual, sale de un balance. Una vez que se reemplaza, se puede factorizar los términos y nos va a quedar esta igualdad. Despejando, volumen sobre la alimentación molar igual a la conversión sobre la velocidad de reacción. Esta es la ecuación de diseño de un reactor de mezcla completa o un reactor CCTR o de agitado o mezcla homogénea. Entonces, esa es la ecuación importante para este reactor. Siguiente. Reactor flujo pistón. Para ese reactor igual se hace un balance. De este ya se trabaja ya no macro, sino de forma diferencial. Aquí la entrada es el flujo de A, menos aquí lo que sale va a ser un flujo molar más un diferencial de A. Y el consumo siempre va a ser la velocidad de reacción. Aquí no hay acumulación, se hace igual a 0. De la misma forma que en el anterior caso, vamos a utilizar esta igualdad. La alimentación final es igual a la inicial, 1 menos la conversión. Y diferenciamos para reemplazar. Una vez reemplazados los términos, se van a simplificar unos y nos va a quedar estos dos términos. Despejándolo, nos va a quedar de esta forma. Y como pueden ver, de esta forma se halla la ecuación de diseño de un reactor flujo pistón. Para aprenderlo de memoria, siempre va a ser volumen sobre la alimentación molar igual a la integral de 0x de A de la diferencia de la conversión sobre la ecuación cinética. La diferencia con el reactor flujo pistón es que aquí todavía tiene el diferencial. En el otro caso ya está la variable despejada y se la puede reemplazar directamente. Ahora, hay reactores que se trabajan en paralelo o en serie. ¿Cómo se hace esto? Muy raros son los casos en paralelo. Aquí simplemente la entrada se divide. Hasta las entradas todo sigue siendo igual, porque solamente llega a cambiar el flujo volumétrico. Si aquí era un B sub 0, aquí va a estar diferente, B1, y aquí un B2. Pero la concentración de A sub 0 va a seguir siendo la misma. Eso no ha cambiado porque no ha reaccionado nada todavía. Una vez que ingresa ya a su reactor, ya cada uno tiene su propia velocidad de reacción, la conversión de salida, la concentración final es diferente. Y cuando nosotros escribimos eso hay que tener cuidado con los subíndices. Aquí por ejemplo va a ser el volumen de reactor 1, que sería este, sobre el flujo molar de A1, como pueden ver es este, que lo único que ha cambiado es el flujo volumétrico. Igual a la conversión de A1 es lo que va a salir acá sobre la velocidad de reacción de ese reactor. Para el segundo caso va a ser el volumen de reactor 2 sobre el flujo molar de A2. Como pueden observar, aquí la concentración es la misma, pero el flujo volumétrico ha cambiado. Entonces, nuestro flujo molar ha cambiado. Es FA2.
igual a la conversión de A2, aquí va a tener su propia conversión y su propia velocidad de reacción. Entonces, siempre que hay este tipo de ejercicios en serie, en paralelo, hay que escribir la ecuación de cada reactor. Y ya en función de eso vemos cuáles vamos a trabajar en junto. Ahora, en el caso de reactores en serie, como pueden observar, solamente este tipo de ejercicio se puede dar en reactores en flujo pistón o de mezcla completa. Y eso es porque tienen entradas, ¿no? Entrada de alimentación y salida. Ahora, como pueden observar, es muy importante que hagan el esquema. Aquí tenemos 3 reactores en serie, 3 reactores STR. El primero, el FDA sub 0, que sería nuestra alimentación, entra al primer reactor, que tiene su propio volumen, su propia velocidad de reacción, va a salir una conversión. Con esa conversión, ya se considera para la alimentación del segundo. Lo mismo en el segundo, va a tener otra velocidad de reacción y la conversión va a ser diferente. Lo mismo ocurre en el reactor 3. Ahora, eso es paso a paso, pero una forma también de darse cuenta que están haciendo bien cualquier ejercicio es, inicialmente no había conversión, aquí sería una X de A sub 0. Del primer reactor va a salir una conversión de A1, que va a ser menor a la conversión de A2. Y esta conversión de A2 también va a ser menor a la conversión de A3. Porque esta es la última conversión que tiene y es la que tiene que ser más alta. Porque aquí una parte se ha convertido, por eso sigue reaccionando, se va a convertir una parte más hasta un tercer reactor donde se va a alcanzar una buena conversión. Ahora, para cada reactor, como pueden observar, estamos escribiendo su ecuación de diseño. Ahora, ¿cómo se escribe la ecuación de diseño cuando se encuentran en serie? Cuando se encuentran en serie, como lo había mencionado, consideran el volumen de reactor 1, B1. Aquí se guían en los subíndices sobre la alimentación de A sub 0. Flujo molar sub 0, igual a la conversión de A1. Aquí de este reactor, su primera conversión, aquí solamente hay una conversión, porque inicialmente ha entrado con 0, ¿no? Una conversión de A igual a 0. No se ha convertido nada. Aquí tenemos una conversión de A1, esa se considera, sobre la velocidad de reacción del reactor. Ahora, al siguiente. Ahora sí, bueno, de la misma forma vamos a considerar esto. El volumen 2 del reactor. Este reactor no sabemos si es el mismo que el anterior, por eso siempre se coloca volumen 2 sobre la alimentación 1. Aquí estamos considerando todavía el ingreso. Igual, aquí en fracción tenemos, van a colocar siempre de esta forma, la conversión de salida del último reactor menos el anterior. Eso sería X de A2 menos la conversión de A1. Y sobre la velocidad de reacción del reactor con el que se está trabajando, en este caso sería 2. Lo mismo ocurre para un reactor 3. Consideran su volumen, alimentación inicial, por igual a aquí la conversión final menos la anterior, que sería la A2, y abajo la velocidad de reacción del reactor en el que se está trabajando. Ahora, ustedes lo pueden tomar, como he visto en el escenario del examen que les vamos a hacer ahora, lo pueden tomar uno por uno, o sea, unitarios. Decir, por ejemplo, aquí un FDA sub 0 ha entrado con una conversión 0, ha reaccionado, aquí me ha generado un X de A1. Aquí yo igual lo puedo llamar FDA sub 0 una vez que halle cuánto es mi alimentación, porque aquí ha cambiado. X de A1 ha cambiado una parte, tengo que hallar mi concentración con la que estaría entrando, una concentración inicial en este caso, pero sería final de este reactor. Sí, es un poco complicado. En estas ecuaciones que les planteo, ya considera una única alimentación. De esta única alimentación ya simplemente es la diferencia que hay entre conversiones, pero siempre considerando la alimentación molar 1. Ahora, si lo toman unitariamente no hay ningún problema. Aquí una vez que acaban con este reactor, vuelven a calcular todo el ingreso y ya los subíndices que usen no hay ningún problema. Aquí estaría igual considerando con qué está entrando y tomando esos datos. Y aquí igual. Pero esa es una forma más sencilla de hacer. Ahora, en el siguiente esquema vemos reactores flujo pistón que están en serie. Con el mismo caso, ingreso, aquí todo inicial, concentración de A sub 0, hay una alimentación, un flujo inicial, cada uno va a tener su propia velocidad de reacción. Cada uno porque cada uno llega a convertir un porcentaje.
y no llega a ser el mismo. Entonces, en x de a1 va a ser menor que x de a2, menor que x de a3. Cada uno tiene su propio volumen, volumen B1, volumen B2, volumen B3 y ya. Ahora, cuando escribimos la ecuación de diseño de estos reactores, como les decía, se escribe de cada uno. Y es más fácil como si lo hacen así, como está acá, como un esquema. Su ecuación de diseño del primer reactor sería su volumen 1 sobre la alimentación molar, integral, diferencial de la conversión, y aquí su velocidad de reacción, 1. Siguiente, para el reactor 2. Observando mi esquema, yo sé que se ha convertido en una parte. Entonces, eso va a influir en mis límites. Vuelvo a escribir esta ecuación de reactor 2. Va a ser el volumen 2 de este reactor, volumen de reactor, sobre la alimentación inicial, que sería la que había desde un principio, diferencial x de a sobre la velocidad de reacción de este reactor. ¿Dónde influye esa conversión? En los límites. Voy a considerar que ha entrado con una conversión de x a 1 y va a salir con una conversión de x de a 2. Aquí es donde ya se considera ese cambio. Bueno, sí, esas conversiones. En el caso del reactor 3 igual. Está partiendo de una conversión de A2 para convertirse en una X de A3. Y lo mismo, volumen de reactor, volumen 3 sobre la alimentación inicial igual al diferencial de la conversión sobre la velocidad de reactor 3. Velocidad 3 de reactor 3. Listo. Ahora, cuando tenemos reactores mixtos, se hace exactamente lo mismo. Se hace un esquema. Eso les ayuda mucho para saber qué datos les han dado y cómo es la entrada de cada reactor, porque ese es el dato más importante. En el caso del reactor 1 tenemos un reactor CCTR, un reactor 2 un PFR y un reactor 3 un CCTR otra vez. Aquí me fijo, el ingreso de todos estos reactores es por el reactor 1 y su entrada es una concentración inicial sub 0, un flujo volumétrico y un flujo molar A sub 0. Va a convertirse en una parte y luego voy a ingresar al reactor flujo pistón. Ya, en este caso vuelvo a escribir como les había mencionado. Es un reactor CCTR, la ecuación de diseño es esta. Volumen sobre el flujo molar igual a la conversión sobre la velocidad de reacción. Esta es la reacción 1, x de a1, volumen 1. Con el reactor 1 nunca hay problemas. Con el reactor 2 ya hay que considerar cómo se está notando. Ya, aquí me falta la integral. En este caso es el volumen del reactor 2, es un reactor flujo pistón, aquí tiene un diferencial de la conversión. Volumen 2 sobre la alimentación molar inicial igual, aquí una integral debería haber de x de a1 que va a una x de a2. Diferencial x de a sobre la velocidad de reacción del reactor. Y por último, el reactor 3, que sería un CCTR, anoto su ecuación de diseño, está partiendo de una conversión 2 hasta una conversión final x de a3. Aquí lo anoto, volumen 3 sobre la alimentación molar y todo. Aquí esta es la parte importante, conversión de dónde va, de un x de a2 a un x de a3 sobre la velocidad de reacción del reactor. Listo. Entonces esa es la forma de trabajar con el diseño de reactores. El resumen es que son 3 reactores y cada uno tiene sus ecuaciones de diseño. En cada caso hay que observar si se trabaja con un reactor a volumen constante o a volumen variable. Después, anotar siempre la ecuación de diseño de cada reactor. Y listo. Nosotros no necesitamos hacer ningún balance. Nosotros podemos partir directamente de la ecuación de diseño. Así que siempre hagan eso para ganar tiempo. Ya, ahora sí pasamos a los ejercicios.
Ya. Ahora vamos a resolver el examen del año pasado. La siguiente clase ya vendría el de este semestre, de este año. Bueno, y a modo de practicar vamos a resolver este tipo de ejercicios. Entonces, este ejercicio dice... Se puede ver, ¿verdad? ¿Y se escucha bien? Ya vamos, espero que sí. Ya. Está grabando de todas formas. Dice... 100 litros de un fluido con cinética de segundo orden y concentración inicial de 2 moles por litro, que posee una vida media de 5 horas, alimenta 2 reactores de flujo pistón, cada uno con un volumen de 20 litros, y nos dice cuál será la conversión a la salida del segundo reactor. Ya, entonces, como siempre, lo primero que hacemos es anotar los datos. Ya. Dice 100 litros de un fluido con cinética de orden. Ya, el orden es 2. La concentración inicial es de 2 moles por litro. Además nos dice que posee un tiempo de vida media de 5 horas. 5 horas. Después alimenta 2 reactores de flujo pistón. Ya, eso es muy importante. Vamos a hacer el dibujo. Son 2 reactores de flujo pistón. Ya. A ver, me da un segundo. Papá, hola, dime. Sí, papi, es un rato. Papi, ¿te llaman en una hora? Sí, en clase. Estoy dando clases. Te llaman en una hora, ¿ya? ¿Ya te llaman? Chao, chao. Ok, perdón. Continuemos. Ya, entonces el ejercicio me dice que son 2 reactores en serie. Y lo siguiente que hago es anotar todos los datos. Cada uno con un volumen de 20 litros. El reactor tiene un volumen 1, un volumen 2, una velocidad de reacción 1, una velocidad de reacción 2. Después aquí tiene una alimentación molar inicial, una concentración inicial, un flujo volumétrico. De aquí va a salir una conversión de A1 y una conversión de A2. Listo. Lo que nos pide es entonces hallar B1 es igual a B2 y estos son de 20 litros. Después nos pide hallar la conversión de A2. Listo. Ahora, dice un fluido con cinética de segundo orden, concentración, posee un tiempo de vida, alimenta 2 reactores. Ya. Por ningún lado nos dicen que estamos trabajando con gases, así que nosotros directamente vamos a considerar que estamos trabajando a volumen constante. Ahora sí, empezamos a resolver los ejercicios. Lo primero que podemos hacer es nombrar a cada uno y escribir su ecuación de diseño. Para el primer caso, reactor 1 es volumen 1, alimentación molar igual a
la integral del diferencial de la conversión sobre la velocidad de reacción 1. Esto va de 0 a x de a. En el segundo caso va a ser volumen 2 sobre la alimentación de a sub 0 igual al diferencial de la conversión sobre la velocidad de reacción 2 de 0 a x de a. Listo. Voy a poder hallar... perdón. Esto está mal. Tengo que observar mis límites, ¿no? Para el reactor 2 está partiendo de una conversión de A1 y va a terminar con una conversión de A2. Listo. De aquí voy a poder yo despejar para hallar mi conversión de A2. Para esto necesito... No tengo estos datos. La conversión de A1 tampoco tengo mi velocidad de reacción, que es importante. Ahora, el flujo molar, aquí el ejercicio nos da, pero todavía está mal aquí las unidades, pero esto es 100 moles por litro. Ya, eso he observado fijándome en el solucionario, así que faltaba colocar más unidades a este dato. Entonces, necesito yo hallar, tengo el volumen del reactor, el flujo molar, tengo... No tengo nada más. Tengo que hallar nos falta hallar la conversión de A1 y la velocidad de reacción. Para cualquier velocidad de reacción, yo sé que es la constante por el producto de los reactivos. Necesito la constante. Entonces vamos a trabajar como siguiente paso con la ecuación cinética del ejercicio. Ahora, como dato importante me han dado que estamos trabajando con un orden 2. Eso significa que cualquier reacción sigue este orden. Constante por la concentración de A al cuadrado. Listo. Entonces yo tengo que hacer eso. Además, para esa parte me han dado el tiempo de vida media. Eso significa que una vez que es mi ecuación diferenciada, integrada y linealizada, ahí es donde debo colocar esa condición de tiempo de vida media. Y hallar algo, llegar hasta ahí y ver qué puedo hallar. Entonces, aquí como siempre reemplazamos. Estamos trabajando a volumen constante y nos sale este valor. Vamos a integrar diferencia de la concentración de A respecto de la concentración de A al cuadrado es igual a menos la constante por el diferencial del tiempo. Aquí integramos de una concentración de A sub 0 a una concentración de A y de 0 a un tiempo t. Ya la integral de esto es 1 menos... es 1 sobre la concentración de A. Evaluando, 1 sobre la concentración de A sub 0. Y esto es igual a el negativo con el negativo, esto se hace positivo, K por el tiempo. Ya. Chicos, ¿se escucha bien? Estoy escuchando algo de retorno. A ver. Ya. Hasta aquí la ecuación que siempre hemos sacado. Hemos integrado. Esta es la ecuación final. Ahora sí. Lo voy a anotar con otro color. Aquí nos dan una condición de tiempo de vida media. Ya. Lo voy a anotar aquí para que nunca nos olvidemos. Cuando nos dan esa condición, eso significa que la concentración final es la inicial dividida entre 2. En el caso de presiones, tendrían que usar lo mismo. Presión de A sub 0, medios. Para el caso del tiempo de vida, la conversión. X de A es igual a 0.5. Listo. Yo simplemente voy a reemplazar lo primero, pero esa condición de tiempo de vida media funciona así, en concentraciones, presiones o en conversiones. Entonces, reemplazando mi concentración final, me va a quedar concentración de sub 0, medios, menos 1 sobre la concentración inicial por la constante por el tiempo de vida media. Aquí sale 1 sobre la concentración de sub 0 igual a la constante por el tiempo de vida media. Como pueden observar,
Yo necesito de dato la concentración de A sub 0 y también necesito mi tiempo de vida media. Y son datos que me han dado. Entonces aquí, como pueden observar, la única variable que no tengo es la conversión. Entonces despejo. Conversión va a ser igual a 1 sobre la concentración de A sub 0 por el tiempo de vida media. Reviso mis datos. Mi concentración de A sub 0 es 2. 1 sobre 2 moles por litro por un tiempo de vida media de 5 horas. Esto sale 1 sobre 10. Entonces la constante es igual a 0,1 litros mol por hora. Como pueden observar, siempre se colocan las unidades de la constante. Ahora sí, ya tendría mi velocidad de reacción. Es 0,1 de la concentración de A al cuadrado. Ahora sí puedo reemplazar en las ecuaciones de diseño que planteé al inicio. Primero vamos a hallar la conversión de A1. Ya. Entonces primero vamos a hallar la conversión de A1 y eso sería de esta forma. La ecuación de diseño es volumen, alimentación molar igual al diferencial de la conversión de A por la velocidad de reacción de 0 a un x de A1. Listo. Reemplazamos todo. Va a quedar diferencial x de A. Voy a aprovechar y reemplazar todo. 0,1 de la concentración de A sub 0 al cuadrado por 1 menos la conversión de A1 al cuadrado. De 0 a un x de A1. Listo. Me queda volumen, alimentación molar, igual, aquí sale del integral, 0,1 por la concentración de A sub 0 al cuadrado. Integramos 1 menos 1x de A al cuadrado. La integral es menos el menos 1 sobre 1 menos x de A1 menos 1. Ya de esta forma sale integrando y evaluando. Entonces mi ecuación va a quedar de esta forma. B, voy a desarrollarlo un poquito más. Alimentación de A sub 0 es igual a 0,1 por la concentración de A sub 0 al cuadrado por, aquí lo voy a desarrollar de esta forma, 1 menos x de A1, 1 y 1. Listo, ahora solo me queden reemplazar los valores y hallar mi conversión. En el caso del volumen del reactor me dijo que era 20. En el caso de mi alimentación molar, aquí si no lo hemos hallado, es, era flujo volumétrico. Entonces, esto es concentración inicial, flujo volumétrico. Yo sé que mi concentración inicial es 2, el flujo volumétrico es 100 litros por hora. El flujo molar es igual a 200 moles por litro. Lo reemplazo igual a 1 sobre 0,1 por la concentración de A sub 0 es 2 al cuadrado, y aquí todo esto entra a la calculadora. Como ven, hay que meter a la calculadora y sacar el sol o ir iterando, dándole valores para hallar un x de A1. Esto se halla rápidamente. Si lo meten a esa calculadora sale 0,03846. Listo. Ya tenemos el primer paso. Vemos la x de A1, tenemos la velocidad de reacción 1. Para el segundo caso ya tenemos la constante, entonces directamente nos queda aplicar la segunda ecuación de diseño. La segunda ecuación de diseño tiene esta forma: volumen 2 alimentación molar igual diferencial x de A sobre la velocidad de reacción. Va desde este es el reactor 2, entonces está partiendo de una conversión A1 a una conversión A2, que es la que hay que hallar. Aquí directamente reemplazamos diferencial x de A
Aquí va a ser 0.1 por la concentración de A sub 0 al cuadrado por 1 menos x de A al cuadrado. Vamos a sacar de la integral 0.1 concentración de A sub 0 al cuadrado igual diferencial x de A de... perdón, no, he copiado mal todo. Ya, otra vez, sería B sub 0, volumen del reactor 2, 0.1 por la concentración de A sub 0 al cuadrado, sobre la alimentación molar, ahora sí, sobre 1 menos x de A al cuadrado. Ahora, la integral de esto es exactamente lo mismo que la anterior, 1 sobre 1 menos x de A. X de A 1 x de A 2. Pero ahora sí tengo que tener cuidado con los límites. Esto sería 1 sobre 1 menos x de A 2 menos 1 sobre 1 menos x de A 1. Listo. Entonces ahora otra vez solo me queda reemplazar. Aquí le voy a escribir nuevamente la ecuación para no perdernos del desarrollo que se está haciendo. Eso es igual a 1 sobre 1 menos la conversión de A2 menos 1 sobre 1 menos x de A1. Listo. El volumen del reactor 2 es 20 litros por 0.1 por la concentración de 2 al cuadrado sobre 200 igual 1 sobre ese valor que no tenemos. La conversión de A1 menos 1 sobre 1 menos nuestra conversión de A1 es 0.03846. Listo. Como pueden observar, esta ecuación ya solo tiene una variable, es la conversión de A2. Hay que despejarlo y hallar el valor. Ustedes pueden colocarlo directamente en la calculadora y les tienen que arrojar un valor. Ya, yo lo hice y me sale 0.074. Entonces la conversión es del 0.074 o del 7.4%. Esa sería entonces la respuesta. Como pueden observar, lo que se ha hecho es hacer un esquema del ejercicio. Observar los datos que nos han dado. Esto lo voy a borrar. Observar los datos que nos han dado. Interpretar bien. Siempre hay que tener, para resolver este tipo de ejercicios, la conversión y la velocidad de reacción. En este caso nos han dado el orden, así que ya teníamos el ejercicio. Además que no mencionaba nada de una reacción con gases, así que podríamos considerar que esto se está trabajando a volumen constante. Y bueno, de esta forma se trabajaba con el primer ejercicio. Ahora, siempre que les dan tiempo de vida media es porque de alguna forma tienen que hallar la constante. Y de esta forma se halla cuando les dan un tiempo de vida media de segundo orden. Casi siempre ocurre esto con este tipo de ejercicios. Ahora, les voy a pasar el solucionario. Es un poquito diferente a lo que resuelto el ingeniero, pero es porque saca paso a paso de un reactor, de cada reactor, los toma como unitarios. Eso significa que una vez que acabe con el primero, saca todas las condiciones iniciales del siguiente para empezar a resolver. Como les decía, no es necesario, a veces hace más pasos hacer eso, así que ustedes directamente pueden considerar la ecuación ya de que están en reactores en serie, son dos, ya en los límites de una reacción, en este caso de un reactor flujo-pistón, y les va a dar el mismo valor. A mí me ha dado, así que eso lo pueden seguir usando si quieren. Ya, entonces vamos a continuar, tenemos que resolver los ejercicios. Este es el segundo. Dice una corriente de reactante líquido de 1 mol por litro pasa a través de dos reactores de mezcla completa conectados en serie. La concentración de A a la salida del primer reactor es 0.5, A la concentración de salida del segundo reactor, y si la reacción es de orden 1.25 con respecto a la reacción de volúmenes del reactor tiene esta relación de volúmenes, B2 sobre B1 es igual a 4, y para un primer reactor la conversión es 0.5. Ya, otra vez. Para este parcial, el ingeniero lo que más metió fue reactores en series, así que hay que practicar ya sean reactores CCTR o flujo pistón, como en este caso. A ver, vamos a sacar todos los datos rápidamente. Ya.
un reactante de concentración inicial de 1 mol por litro. Pasa a través de 2 reactores de mezcla completa en serie de concentración final de la salida del reactor. Ya. Mi concentración final, aquí ya me está dando valores de concentración final, es 0.5 moles por litro. Allá la concentración de la salida del segundo reactor. Y si es de orden, como les decía, cuando no les dan tablas de datos, siempre les van a dar el orden. Es 1.25. Con respecto a la relación de volúmenes, es B2 sobre B1 igual a 4. Para un primer reactor, la conversión es de 0.5. Aquí también nos dan un x de A1 igual a 0.5. Listo. Ahora sí, otra vez dibujamos los reactores. Ya. Como pueden observar, siempre en el primer caso, en la entrada va a haber un flujo molar inicial, una concentración inicial, un flujo volumétrico. Aquí la conversión de A es igual a 0. Cuando salga del reactor, aquí tienes un volumen, una velocidad de reacción. En este caso vamos a decir que es velocidad de reacción 1. Aquí, una vez que salga, va a tener su propia conversión. Aquí va a ser una conversión de A1. Si nosotros ya tenemos ese valor, podríamos hallar la concentración final a la salida. Esa concentración final a la salida va a ser la concentración de ingreso para el segundo reactor. Y igual va a ocurrir su velocidad de reacción acá, volumen, aquí, volumen 2. Aquí va a tener su propia conversión de salida y también con ese dato ya podemos calcular la concentración de A la salida. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que hace rato. Vamos a escribir los reactores. La ecuación de diseño de cada reactor. Para el primer caso, reactor 1, reactor 2. Es volumen sobre la alimentación molar igual. Aquí directamente x de A1 sobre la velocidad de reacción 1. Para el segundo reactor va a ser volumen, aquí era 1, volumen 2 sobre la alimentación molar igual a x de A2 sobre la velocidad de reacción 2. Perdón. Aquí en el reactor 2 ya considero esto. No está ingresando un x de A sub 0. Está ingresando una conversión de A1. Entonces va a ser conversión de A2 menos x de A1. Listo. Aquí directamente nosotros podemos colocar estos valores. Ahora, como me han dado una relación de volumen, eso significa que yo tengo que simplificar, ¿no? Entonces hago eso. Ya, antes voy a colocar mi ecuación de diseño. Perdón, mi ecuación cinética. La ecuación cinética con la que estoy trabajando es igual a la constante por la concentración de A elevado a la 1.5. También lo voy a colocar para cada uno. Y además ya voy a reemplazar este término, concentración de sub 0 a la 1.25 sobre por 1 menos x de A a la 1.25. Eso es lo que voy a reemplazar. Y ya en cada reactor con sus subíndices con los que corresponde. Entonces voy a hacer eso. El primer caso es volumen de reactor 1 sobre la alimentación molar inicial. Es igual a x de A1, no pasa nada. Aquí sí reemplazo. Constante por la concentración de A sub 0, 1.25 por 1 menos x de A1 a la 1.25. Lo voy a dividir con el otro reactor. Volumen 2 sobre alimentación molar. Aquí copio. Aquí son dos conversiones. X de A2 menos X de A1. Y la velocidad de reacción va a ser concentración sub 0, 1.25 sobre 1 menos X de A2 a la 1.25. Listo.
Lo que voy a hacer entonces es simplificar. Mi alimentación molar es la misma, mi constante es la misma reacción, la concentración inicial igual, esto le va dado el mismo orden, y lo que me va a quedar es esto. B1 sobre B2, la relación que me han dado es que volumen de reactor 2 sobre volumen 1 es igual a 4. Entonces aquí me va a quedar que B1 sobre B2 es un cuarto. Igual, x de A1, ahora lo voy a copiar para que veamos la ecuación. 1 menos x de A1 por 1.25 sobre x de A2 menos x de A1. Perdón. X de A1 sobre 1 menos x de A2 elevado a la 1.25. Listo. Como pueden observar, x de A1 es dato, igual se podía hallar con los datos, es 0.5. Lo que hay que hallar acá es x de A2. Vamos a hallar x de A2. Ustedes colocan en su calculadora y les va a arrojar este valor. Caramba. Es 0.8702. Eso es lo que me ha salido. Una vez que lo reemplacen aquí con un x de A1 igual a 0.5, les va a dar lo mismo. Ahora, a mí me pedían calcular la concentración de A2. Entonces, yo simplemente uso la ecuación final, que es la concentración inicial por 1 menos la conversión de A2. Reemplazando, la concentración de A sub 0 es 1 menos lo que acabo de hallar, la conversión de A2 es 0.8702. Y esto es igual a una concentración de A2 final de 0.1298 moles por litro. Listo. Entonces, esa sería la forma de resolver este otro tipo de ejercicios. Listo. Como pueden observar, no era complicado. Aquí siempre que les den una relación de volúmenes, significa que sí o sí tienen que dividir. Y eso solo ocurre con cualquiera de los reactores CCTR o flujo pistón. Después, este ejercicio sería igual que el anterior. Ya, a ver, ahora sí. Pasemos al último. Ya. Este ejercicio es igual que el anterior, nada más que hay que hacer más pasos. Dice, la descomposición del reactivo A en fase líquida a diferentes concentraciones iniciales y 70 grados centígrados de temperatura muestra los siguientes tiempos de vida media. Nos da una tabla de tiempo de vida media y concentración de A sub 0. Dice, para un flujo molar de A de 20 moles por litro y un flujo volumétrico de 0.0 litros por minuto, determinar el volumen de un reactor PFR y su tiempo de residencia, así como el reactor CCTR y su tiempo de residencia, en ambos casos para una conversión del 25%. Ya. Entonces, sacamos los datos. Dice reactor en fase líquida. Perfecto. Estamos trabajando a volumen constante. A diferentes concentraciones iniciales, la temperatura en la que estamos trabajando, 70 grados centígrados. Nos da una tabla de tiempo de media. Ya. El flujo molar de A. F de A sub 0 es 20 moles por litro. Flujo volumétrico es 0.05 litros por minuto. Nos pide determinar el volumen y después el tiempo de residencia de un reactor CSTR y un reactor PFR. Exactamente lo mismo vamos a hallar. Ya. Listo. Aquí más que todo vamos a hacer énfasis al planteamiento porque es similar al anterior, pero eso les va a servir bastante. Por ejemplo, hay ejercicios como los anteriores donde directamente les dan los datos puntuales. Eso significa que les han dado ya una velocidad de reacción.
cuando ya les dan el orden y les dan algunos detalles más para ayudar a la constante. Ahí les están dando la velocidad de reacción ya. Y simplemente es aplicar esa velocidad de reacción a la ecuación de diseño. Acá es lo mismo. En este caso nos dan una tabla de datos. Ahora, como pueden observar, siempre se fijan en las respuestas que tienen que hallar. Yo tengo que hallar un volumen y un tiempo de residencia. Eso significa que mi ecuación de diseño tengo que tener todo para poder hallar estos datos. Lo que tendría que tener es mi ecuación de diseño, mi ecuación cinética. Entonces es lo que tengo que hallar primero y simplemente es reemplazar en el ejercicio. Hay otro tipo de ejercicios en los que te dan más que todo relaciones de variables de ecuación de diseño. Y lo que hay que hacer en ese tipo de ejercicios es hallar la ecuación cinética. Es algo inverso, así que ustedes tienen que empezar con la ecuación de diseño, hallar alguna relación para encontrar o la conversión y la concentración de A o directamente ya la velocidad de reacción para luego usarla. Seguramente también les van a dar tiempo para hallar mi ecuación cinética. Sí, o sea, es inverso. En este ejercicio, cualquier dato que me dan es para hallar la ecuación cinética. Hallando la ecuación cinética, hallo con la ecuación de diseño todo lo que me piden. En otros ejercicios, cuando sea al revés, les van a dar datos de variables de diseño, como volumen, tiempo de residencia, flujo molar. Les dan esos datos, ya ustedes usan la ecuación de diseño para hallar la velocidad de reacción. Ahora, en este caso es como les decía, aquí no tenemos la velocidad de reacción o la ecuación cinética. Aquí nos dan datos, aquí por ejemplo, la conversión de A es 0.25. Listo. Yo voy a empezar entonces, como les decía, lo que no tengo es mi ecuación cinética. Para ello me han dado tiempo y en minutos y concentración de A sub 0. Ahora, como ya hemos practicado ejercicios del primer parcial y del segundo parcial, cuando nos dan tablas de datos siempre hay que tratar de resolverlo. Ahora, no se complica en nada si nos dan tiempo de vía media, concentración inicial. Hay que resolverlos de la misma forma. Ya, entonces vamos a empezar. Como les decía, la tabla de datos nos dan para hallar eso. ¿Por qué? Porque obviamente si revisan bien el enunciado no nos dan un orden, no nos dan una constante, entonces no hay forma alguna de que nosotros conozcamos nuestra ecuación cinética. Lo único que nos dan es esa tabla de datos. Entonces vamos a empezar con eso. Estamos trabajando volumen constante, mi velocidad de reacción tiene esta forma. Es igual a, son concentraciones, así que yo directamente voy a decir que estamos trabajando con líquidos. Concentración de A elevado a un orden n. Ya, yo tengo una tabla de datos que está en función del tiempo y la concentración de A sub 0. Lo más fácil es de trabajar con el método integral para hallar esta ecuación cinética. Ahora, pueden usar el método diferencial, pero la diferencia es que a veces les va a dar un orden en decimales y aquí les va a dar con el método integral orden, pero en números enteros. Y les sirve más números enteros porque ustedes van a reemplazar esta ecuación cinética en sus ecuaciones de diseño. Y si recuerdan, un reactor flujo-pistón todavía está en función de una integral. Y cuando integren es más fácil integrar números enteros que decimales que están como exponente. Así que por ese motivo se aplica todavía el método integral. Listo. Aquí, como siempre, diferencia de la concentración de A respecto del tiempo es igual a la constante por la concentración de A al orden n. Listo. A esta ecuación yo voy a empezar a suponer órdenes. Para un orden 0 me va a quedar... Lo voy a hacer este primer paso, pero para el segundo voy a anotar directamente las ecuaciones. Es K por mi orden 0, concentración de A a la 0, cualquier número a la 0 es 1, me queda esto. Diferencial de la concentración de A menos K por el diferencial del tiempo. Integramos de una concentración de A sub 0 a una concentración de A. Un segundo. Ya. Concentración de A final. Integramos de 0 a un tiempo t. Listo. Otra vez vamos a integrar. Me va a quedar concentración de A menos la concentración de A sub 0 igual a menos K por el tiempo. Listo. Hasta aquí, como siempre, hemos aplicado la ecuación cinética. Hemos empezado a suponer órdenes. Para un orden 0 nos ha quedado esta ecuación una vez integrada.
Como siguiente paso es, siempre que les den tiempo de vida media, ustedes van a aplicar siempre estas condiciones. Para una concentración final, la concentración de subcero es igual a la concentración de subcero medios. Para la presión, exactamente presión de subcero medios. Para la conversión es directamente un dato, 0.5. Ya. Solo necesitamos ¿verdad? Así que eso vamos a reemplazar. Nos queda concentración de A menos la concentración de A sub 0 medios. Al revés. Reemplazamos mi concentración final, es entonces la concentración de A sub 0 medios. Menos la concentración de A sub 0 menos la constante por el tiempo de vida media. Listo. Bueno, medio menos 1 es menos 1 medio. Este medio se va a ir al otro lado a multiplicar. Me va a quedar concentración de A sub 0 igual a 2 por la constante por el tiempo de vida media. Listo. Entonces ustedes lo pueden trabajar de esta forma. Tienen la tabla de datos. Lo voy a poner aquí para que lo observen nuevamente. La tabla de datos me da variables de conversión de A. Concentración de A sub 0 y tiempo. Entonces ya sé con las variables con las que puedo trabajar. Aquí directamente voy a decir que este es Y y este es X. Y el valor que haya de la pendiente es M. Entonces aplicamos una regresión lineal. Aquí tenemos el tiempo en minutos, la concentración de A sub 0. Aquí hallamos X y hallamos Y. Bueno, en este caso son los mismos valores. Como siempre en cualquier regresión tenemos que hallar el coeficiente de correlación y hallar las pendientes. Pero primero el coeficiente de correlación. En este caso mi coeficiente de correlación me sale 0.897. Es baja. Tengo que ver si con un otro orden aumenta. Para un orden 1, reemplazando diferencial de la concentración de A respecto del tiempo es igual a la constante por la concentración de A. Integro, voy a reemplazar. En este caso, una vez que reemplacen la condición de tiempo de vida media, les va a salir este valor, que sale el neperiano de 1 medio por igual a menos la constante por el tiempo de vida media. Ya, aquí como única variable tengo el tiempo de vida media. Como variable de Y no tengo nada porque es un valor numérico. Entonces con este orden yo no puedo hallar mi constante ni hacer una regresión. Entonces salto directamente al segundo orden. Me sale diferencia de la concentración de A respecto al tiempo igual a la constante por la concentración de A al cuadrado. Integrando, linealizando y aplicando la condición de tiempo de vida media, me sale, aquí voy a colocar tiempo de vida media, me sale que es 1 sobre la concentración de A menos 1 sobre la concentración sub 0. Eso es antes. Ya, lo voy a borrar. Van a llegar a ese término. Y esto sale que es 1 sobre la concentración de A sub 0 igual a la constante por el tiempo de vida media. Listo, entonces yo ya puedo aplicar mi regresión lineal. Este es Y y este es X. Y directamente mi pendiente va a ser la constante. Ya. Ahora, una vez que haya hecho, como siempre, hallamos la regresión de este ejercicio. La regresión de un orden 2, el coeficiente de correlación sale 0.9835. Listo, esta es bastante buena. Tengo que ver si con el siguiente orden baja. Esa es la forma de confirmar. Entonces, aumento el orden para un orden 3 menos el diferencial de la concentración de A respecto del tiempo es igual a la constante por la concentración de A al cubo. Reemplazando mi condición de tiempo de vida media, me va a salir este valor, 1 sobre la concentración de A sub 0 al cuadrado igual a 2 tercios
de la constante por el tiempo de vida media. Como hace rato, todo esto es y, todo esto, perdón, esto no es, ahora sí, este es x y la pendiente y ese término es la pendiente. Ya. Hazlo nuevamente la correlación. Mi coeficiente de correlación sale que es 0.969. Ya es más bajo que el anterior. Entonces yo puedo decir que mi velocidad de reacción tiene orden 2. Y la constante, si lo han podido hallar, lo van a hallar es 0.5729. Bueno, eso es lo que me sale a mí. Listo. Entonces yo ya directamente puedo decir que mi velocidad de reacción es igual a 0.5729 concentración de A al cuadrado. Listo. Y ahora simplemente es reemplazar en las ecuaciones de diseño para hallar lo que me piden. Para el primer caso, es el volumen alimentación molar igual a la conversión de A respecto de la velocidad de reacción. Listo. Despejo volumen, que es lo primero que me piden. Hallar es, aquí voy a multiplicar por f de A sub 0 sobre, reemplazando esto va a ser 0.5729. La concentración de A lo voy a reemplazar ya directamente, es 1 en variables de conversión, sale esto. Listo. Entonces lo que me queda es hallar todos los valores que me piden. Voy a reemplazar todo. La conversión es 0.25 para cualquier reactor. Por la alimentación molar es de dato, no me dan. Solamente me dan la concentración inicial y el flujo. Ya, SF de A sub 0 igual a la concentración de A sub 0 por el flujo volumétrico. Y esto es multiplicar 20 por 0.05. Ya, aquí lo voy a colocar lo mismo, 0.05 sobre 0.5729 por la concentración, que es 20 al cuadrado, por 1 menos. Mi conversión es 0.25 al cuadrado. Ya, a ver, voy a revisar si sale lo mismo. Lo único que se ha hecho es reemplazar todo. Ya, sí. El volumen entonces sale 0.001939 y eso está en litros. Para el tiempo de residencia, como les mencionaba, simplemente es aplicar estas ecuaciones que tienen los reactores que tienen alimentación. Tiempo de residencia es el volumen sobre el flujo volumétrico. Y esto es igual a 0.001939 sobre 0.05. Y esto es igual a 0.0387. Estábamos trabajando con horas, minutos, eran minutos. Y listo, ya está. Esa sería la primera respuesta. Para la segunda respuesta, estamos trabajando ahora, ese es el tiempo para un reactor CSTR. Volumen CSTR. Para un reactor flujo pistón va a ser volumen sobre la alimentación molar, diferencial x de A sobre la velocidad de reacción de 0 a 1 x de A. Listo, integramos como hace rato. Va a ser 0x de A, diferencial x de A sobre, aquí ya reemplazamos todo, constante por la concentración de A sub 0 al cuadrado, 1 menos x de A al cuadrado. Listo. En este caso, como en todos los reactores flujo pistón, hay que integrar por la constante. No es necesario hacer eso. Voy a borrarlo. Es entonces el volumen igual a la alimentación molar
sobre K por la concentración de A sub 0 al cuadrado por, integrando todo este término y evaluando, nos va a dar 1 menos x de A menos 1. Ya. Entonces lo único que hago acá es reemplazar. Aquí el volumen de un reactor PFR es igual. Esa multiplicación de hace rato era 20 por 0.05. La constante es 0.5729 por una concentración de 20 al cuadrado. Y lo último sería 1 menos. La conversión es 0.25 y es lo único que se reemplaza. Como pueden ver, ya tenemos el volumen del reactor flujo pistón. Y esto a mí me sale 0.001454 litros. Ahora, tiempo de residencia es la misma fórmula. El volumen del reactor sobre el flujo volumétrico. Esto es igual a 0.001454 sobre el flujo volumétrico 0.05. Tiempo de residencia es igual a 0.029 minutos. Listo. Y finalmente esta es la respuesta del reactor flujo pistón del tiempo de residencia, PFR. Listo. Listo, chicos. Hoy día vamos a pasar por el momento esto. La primera parte hemos visto la teoría de este tipo de ejercicios. Y estos ejercicios, por ejemplo, eran los exámenes del anterior semestre de un tercer parcial. Aquí lo que más ha entrado son ejercicios que son en serie. Ejercicios en serie, como pueden observar, simplemente es aplicar la ecuación que se genera. Cuando se tiene un segundo reactor, ya considerar la conversión antes de que entre al reactor y la conversión final. Esa es la regla general para reactores en serie. En el caso de un reactor flujo pistón va a estar dentro de sus integrales, bueno, en los límites va a estar las conversiones. En el caso de un reactor CCTR va a estar en el segundo reactor, se va a colocar este término, todo este término, que sería la parte importante del ejercicio. Después es hacer todo lo mismo. Ya. Sí, una pregunta. No sé si usted puedes saber, pues, luego de que lancen la convocatoria para el examen de mesa, de cuánto tiempo se da ya el examen? A ver, dame un segundo.